Saludo muy especialmente a todos los que ahora nos asisten. Y comienzo con una jaculatoria. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, sea por siempre alabado. Estamos ahora en nuestro programa Lumen Veritatis, la luz de la verdad. En el último programa hablamos sobre el bautismo. Decíamos que el bautismo es el fundamento de la vida cristiana. Él es la puerta de la vida en el Espíritu Santo. Y Él nos abre esta puerta que da acceso a los demás sacramentos. Y hoy vamos a continuar hablando sobre el bautismo. La última vez que vimos el bautismo en cuanto a su nombre, el porqué del nombre bautismo. Hoy vamos a penetrar un poco más en este sacramento tan importante. Vamos a hablar sobre el agua. El papel del agua dentro del bautismo. En el bautismo tenemos como materia fundamental el agua. ¿Cuántas veces no tenemos que usar el agua? A veces, trabajando aquí o allá, nuestras manos quedan en tal estado que sentimos la necesidad de lavarnos las manos. Abrimos el grifo, el agua corre en abundancia y desde que ponemos las manos debajo de ella, sentimos aquel bienestar anticipado que nos da la idea de cómo van a quedar limpias nuestras manos. Es el jabón perfumado con que nos enjabonamos y en cierto momento las manos ya están impecables. Frotamos, enjuagamos y cuando las manos ya están limpias, ¡qué bienestar! A veces llegamos de la calle con el rostro sucio debido a la contaminación de las ciudades modernas. Es el petróleo quemado por los motores que se pega a nuestro rostro y cuando lo lavamos sentimos nuevamente aquel bienestar. Y nosotros ni nos acordamos por qué fue creada el agua. Si nosotros tuviésemos buena inteligencia y el don de crear, sabiendo que muy fácilmente nos ensuciamos durante las labores diarias, crearíamos el agua. ¿Con qué fin? De poder limpiarnos. Pero también para nosotros poder saciar nuestra sed. Y nuestro objetivo principal sería la limpieza. ¿Y Dios? ¿Por qué Dios creó el agua? En la mente de Dios hay una jerarquía de todos los asuntos. Dios busca crear las cosas en función de algo superior, de algo bien establecido y fundamentalmente dirigido para un fin elevado. ¿Por qué Dios creó el agua?
nosotros podemos ver que la Tierra, en su superficie, tiene más agua que tierra. El planeta Tierra tiene más agua que propiamente tierra. También vemos que nuestro cuerpo posee más líquido que materia sólida. Por lo tanto, vemos que Dios le dio al agua un poder que no le dio a la tierra. La tierra nos ensucia y el agua nos limpia. ¿Por qué creó Dios el agua? ¿Cuál fue la intención que Él tuvo, la primerísima, cuando Dios creó el agua? Podemos afirmar con toda seguridad que la primera preocupación de Dios cuando creó el agua fue el bautismo. Desde toda la eternidad, en la mente de Dios, el bautismo figuró como utilizándose de esta sustancia llamada agua. Nuestro modo de analizar las cosas es muy inmediatista. Y como nosotros vivimos dentro del tiempo, nuestra mentalidad, nuestra inteligencia y nuestro desarrollo racional están enteramente ligados al tiempo. Todo es cronológico. Nosotros queremos saber qué está pasando en este momento. Debemos preocuparnos con lo que va a pasar mañana. Y a veces nos acordamos de lo que pasó ayer. Para nosotros existe el ayer, existe el mañana, existe el pasado mañana, el anteayer. Existe el pasado, existe el futuro. Para Dios todo es presente. Y en la mente de Dios el bautismo figura como algo enterísimamente presente. Ahora nosotros debemos retomar nuestro catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, el cual hemos acompañado desde el último programa y debemos seguir acompañando de aquí por delante. ¿Qué vamos a encontrar en el catecismo? Esta afirmación. En la liturgia de la noche pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace solemnemente memoria de los grandes hechos de la historia de la salvación que ya prefiguraban el misterio del bautismo. Por lo tanto, el bautismo fue prefigurado en la historia por una serie de acontecimientos. Y el catecismo, el cual fue ideado con mucha sabiduría, con sabiduría divina, ya que es la doctrina católica, la doctrina de la Iglesia, donde entra directamente la infalibilidad del sumo pontífice. Vamos a ver qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica para sustentar, para dar base a la afirmación de que durante la historia se dieron muchas prefiguraciones del bautismo. Nada más y nada menos, el catecismo nos da esta citación, extraída de la Vigilia Pascual. Esta citación, que viene de la Vigilia Pascual. En la ceremonia de la Vigilia Pascual, el texto oficial de la liturgia nos dice esta maravilla. Oh Dios, a través de los signos visibles de los sacramentos realizáis maravillas invisibles. El sacramento es un signo sensible de la gracia. Es un signo, por lo tanto, visible, palpable, y viendo la materia del sacramento, escuchando la fórmula, la forma del sacramento, nos hacemos una idea de lo que está pasando en este mundo imponderable, impenetrable para los sentidos puramente humanos. Lo que está pasando en este universo, que es un universo sobrenatural y que se relaciona con la propia vida de Dios. Y por lo tanto, los signos visibles de los sacramentos, como dice aquí este trecho de la liturgia de la Vigilia Pascual, son señales que simbolizan las maravillas invisibles. A lo largo de la historia, y continúa la liturgia, a lo largo de la historia de la salvación, vos os servisteis del agua para hacernos conocer la gracia del bautismo. Entonces es la propia liturgia, la cual también goza del sello infalible del trono de Pedro, de la cátedra de Pedro,
Este texto nos muestra que verdaderamente, a lo largo de la historia, varios acontecimientos dieron una clara noción de la importancia del uso del agua en el sacramento del bautismo. Y sigue diciendo el Catecismo, desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. Y el Catecismo cita al Génesis para sustentar esta afirmación. La tierra estaba sin forma y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. La tierra estaba sin forma y vacía, pero ¿dónde se encontraba el Espíritu de Dios? Se cernía sobre las aguas. Y según esta idea que nos da la doctrina de la Iglesia Católica, el Espíritu de Dios posaba sobre las aguas en la espera, en la expectativa, esperando el día en el cual iba a ser instituido el sacramento del bautismo. Las aguas como que anhelaban, como si ellas tuviesen la posibilidad de tener relaciones humanas. Si ellas pudiesen esperar como espera el hombre, esperar como espera un ángel, ellas esperaban y anhelaban enormemente el día del bautismo, ya que fueron creadas para eso. El Catecismo cita nuevamente el texto de la liturgia pascual y continúa diciendo, ya desde el origen del mundo, vuestro espíritu se cernía sobre las aguas para que ellas recibiesen la fuerza de santificar. La fuerza de santificar, sí, porque el agua será un instrumento usado por Dios para santificar, como veremos más tarde a lo largo de nuestras programaciones. Esta fuerza que el agua posee de infundir la vida de Dios en la criatura humana es impalpable, es invisible, es inabarcable por la inteligencia y por la razón humana. Nosotros no conseguimos comprender toda la maravilla que ocurre en este sacramento. Debemos, eso sí, llevar nuestro conocimiento hacia la fe, agarrar de la mano a la razón y conducirla hacia una cortina, más o menos como si fuese una sombra china. Vamos palpando y teniendo una noción todavía vaga, no enteramente precisa, a respecto de las maravillas del bautismo. Pero lo que sucede es que, sin dejar de ser criatura, aquella alma, aquella persona que fue bautizada y recibió el agua del bautismo sobre sí, pasa a participar de la vida divina. A partir del momento en que el agua toca su cuerpo, la vida divina penetra en el fondo de su alma. Este es un signo visible. Todos los pecados son perdonados, y es el agua que le da la santidad a aquella persona. Y si esta persona, en el instante en que recibe el agua del bautismo, y es por lo tanto introducida en la vida de Dios y la vida de Dios es introducida en ella, si ella muere en ese mismo momento, ella cerrará los ojos para este mundo y los abrirá para la visión beatífica. Ella verá a Dios cara a cara. Esto es operado por el agua. Pero continúa el Catecismo diciendo, la Iglesia vio en el arca de Noé una prefigura de la salvación por medio del bautismo. Por ella, con efecto, pocas personas, es decir, 8, se salvaron. Por lo tanto, un paso más dentro de la historia, una mayor ligación del hombre en su relación con Dios, la cual se verifica en el agua que aparece en el diluvio. Noé demoró 100 años para construir el arca. 100 años. Noé fue un varón llamado por Dios
con el designio de salvarse por las aguas. Ser salvo pelas águas. Salvarse de las aguas. Yo digo por las aguas, porque las aguas lo salvaron. Y fue él llamado, por lo tanto, a recibir la vida sobre las aguas. Él, junto con otros 7 parientes, todas las especies de animales y de plantas que él llevó consigo dentro del arca, todo esto se cirnió sobre las aguas. Y el agua, en ese momento, era quien contenía, quien sustentaba las vidas de todas las criaturas que habían salido de la mano de Dios para después multiplicarse. El catecismo recoge nuevamente un trecho de la vigilia pascual. En las propias aguas del diluvio prefigurasteis el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que la misma agua sepultase los vicios e hiciese nacer la santidad. Una vez más, en la historia, una prefigura del bautismo. Pero no termina ahí el catecismo. El catecismo va más lejos que eso. Es sobre todo la travesía del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, que anuncia la liberación operada por el bautismo. El pueblo judío estaba reducido en aquellos tiempos. Era Jacob y sus hijos. Conhecemos a historia dramática de José, que es vendido. Conocemos la historia dramática de José, quien es vendido a una caravana, a una familia que se dirigía hacia Egipto. Y después de todas las peripecias por las que pasó José, luego José se vuelve nada más y nada menos que el ministro de toda la distribución de alimentos. Él era el responsable de la administración de la corte. Y llegaron los años de las vacas flacas. Épocas, los años de las vacas magras. Entonces, José consiguió llevar a toda su familia, inclusive a su padre, hacia Egipto. Y así fue como se estableció el pueblo judío. Crecieron, se multiplicaron, y con la gracia y el favor de Dios, ellos se volvieron un pueblo dentro de Egipto, riesgo muy grande para el faraón. Y Moisés, el rescatado de las aguas, también otra prefigura que no es considerada aquí. Moisés, después de las 10 plagas, consigue sacar al pueblo de Egipto, atravesar el Mar Rojo. ¡Qué aventura! ¡Qué aventura! Únicamente con la protección de Dios. Dios le ofrece al brazo de Moisés esta facultad. Levantando el brazo, las aguas del mar se dividen. El pueblo pasa caminando a pie enjuto hacia el otro lado. Terrible amenaza, pues en esos momentos el faraón se arrepintió de haber dejado huir al pueblo judío. Como se quedó sin mano de obra, decidió salir de Egipto para capturar al pueblo. Además, él los había autorizado a realizar sacrificios a su Dios en el desierto. Y en medio de la travesía del Mar Rojo, Moisés levanta el brazo con el cayado en la mano y las aguas se cierran, tragando así caballeros, caballos, armas y carrozas. Todo es tragado por el mar. Esta imagen es también contemplada por la vigilia pascual que nos dice: concedisteis a los hijos de Abraham atravesar el Mar Rojo para que, libres de la esclavitud, prefigurasen al pueblo nacido por el agua del bautismo. Entonces estamos siendo prefigurados por aquel acontecimiento. El pueblo que se encontraba en la esclavitud sale de la esclavitud y pasa por las aguas
sin ser tocado por ellas. Y después es libertado de la esclavitud de una forma definitiva el momento en que las aguas cubren a aquellos que esclavizaban. Así también ocurre con nuestros defectos, con nuestras miserias. Todo es sepultado por el agua del bautismo, el momento en el que el agua toca nuestra piel, nuestra sensibilidad. En este momento, nosotros estamos libres de todos los pecados, libres de todas las pasiones y malas tendencias. Allí está todo nuestro desorden interior, lavado, purificado, y así también tenemos las virtudes y los dones que no teníamos antes. El agua no solo limpia, sino también introduce esta maravilla dentro de nuestra alma. Claro está que nuestras pasiones e inclinaciones, después de esta agua, seguirán existiendo, pero ya con otra posibilidad de dominio, con otra posibilidad de control que no teníamos antes. ¿Por qué? Porque antes no existía este universo magnífico de virtudes y dones colocados todos dentro de nuestra alma. Finalmente, nos va a decir el catecismo. El catecismo va a decirnos esto a respecto del agua. El bautismo es prefigurado en la travesía del Jordán, por la cual el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, recibe el don de la tierra prometida, imagen de la vida eterna. La promesa de esta herencia bienaventurada se realiza en la nueva alianza. El pueblo judío estaba 40 años andando por el desierto. Quien sigue geográficamente, con el mapa en la mano, las descripciones hechas por la Escritura a respecto de esta andanza terrible de castigo por el desierto, donde murieron todos de la generación, excepto 2, Josué y Eleazar. Esos 2 permanecieron. Y Moisés también muere, pero en determinado momento, por fin llegan a las márgenes del Jordán. Y era necesario que 600.000 familias atravesaran el río. 600.000 familias daban por lo menos, con los hijos y todo lo demás, por lo menos unos 3 millones de personas. 3 millones de personas para atravesar un río. ¿Qué instrucciones dar para hacerlo? Era totalmente imposible. Era necesario ahí también dividir las aguas. Josué no titubeó. Él es el hombre fuerte. Él está en el lugar de Moisés y entonces posee el mando. Llama a los sacerdotes que conducían el arca, les da instrucciones a todo el pueblo, y el momento en que los sacerdotes pisan las aguas del Jordán, se forma una muralla, un dique, las aguas paran, las de abajo corren y las otras aguas se detienen. Josué pasa con todo el pueblo del otro lado y solo después de eso las aguas retoman su curso normal. Esto es una verdadera maravilla. Por lo tanto, esto significa una prefigura, como nos dice el catecismo. La entrada en la tierra prometida significa nada más y nada menos que una imagen de nuestra entrada en la vida eterna. Entonces somos lavados por el bautismo. En nosotros comienza la vida sobrenatural, la vida de Dios, a hacerse sentir todos sus reflejos y todo su flujo vital, y nos vamos desarrollando, vamos caminando hasta llegar a esta maravilla,
la eternidad. Estamos aquí de camino. No vinimos a esta tierra para vivir eternamente. Todos nosotros moriremos, pero nuestra muerte significa la entrada en la tierra prometida desde que hayamos cultivado nuestro bautismo con todo el cariño, con todo el esmero, con todo el amor y la perfección posible. Este es el mensaje que en esta primera parte del programa les dejamos. Vamos a retomar entonces nuestro tema sobre el bautismo. Hablábamos de cómo para Dios todo es presente. Dios no tiene ni pasado ni futuro. Es algo que escapa enteramente a nuestra razón, a nuestra inteligencia. Nosotros no alcanzamos, infelizmente o felizmente tal vez, no sé, no alcanzamos enterísimamente lo que significa para Dios todo es presente. Él no tiene origen porque es eterno, y es eterno también en relación al fin, y por tanto todo lo que pasa en el orden de la creación, desde que Él la creó hasta toda la eternidad, para Él es presente. De manera que en la mente de Dios siempre hay un elemento principal en función del cual son creadas todas las cosas, y es a lo que nosotros podríamos llamar de arquetipías. El arquetipo es aquello que está por encima del prototipo. Es aquello que está por encima del tipo. Tipo, prototipo, arquetipo. El arquetipo supremo, en la mente de Dios, se encuentra colocado como aquel ser o aquel objetivo que da origen a todo el resto. Nosotros hablábamos del agua. El agua fue creada por Dios en vista del bautismo. Y por lo tanto, el agua fue corriendo a lo largo de la historia de la creación hasta el momento en que fue utilizada por el bautismo. Pero si esto se dice respecto del agua, muchísimo más se podrá decir a respecto del propio nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios creó a nuestro Señor Jesucristo en el tiempo, pero nuestro Señor Jesucristo estaba en la mente divina desde toda la eternidad. La Santísima Trinidad ya había decretado que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnaría dentro del plan, por lo tanto, de la creación, se encarnaría teniendo en vistas a la redención. Y desde toda la eternidad estaba presente en la mente de Dios la idea, la figura de nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre. Y según la más pura teología, Jesús es el arquetipo de todo el orden de la creación. Toda la creación fue hecha en función, en base a una figura, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, nosotros debemos,
en este estudio sobre el bautismo, llegar a la maravilla del bautismo de Cristo. Dice el Catecismo, todas las prefiguras de la antigua alianza, que nosotros vimos recientemente, encuentran su relación en Cristo Jesús. Por lo tanto, todo lo que pasó antes tenía en vista el momento magnífico de este bautismo. Él comienza su vida pública después de ser bautizado por San Juan Bautista en el Jordán. El Catecismo recoge del Evangelio de San Mateo una cita bien clara sobre esto. Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Jesús, por supuesto, Jesús no tenía ninguna necesidad de ser bautizado. Jesús es el ser por excelencia. Jesús está unido en su naturaleza humana hipostáticamente a la naturaleza divina. Él es Dios. El bautismo no era para él, pero él quiso ser bautizado. El Catecismo va a recoger aquí una serie de principios, una serie de doctrinas, una serie de puntos esenciales que nos explican con mayor profundidad, con mayor grandeza, el por qué nuestro Señor quiso ser bautizado. El Catecismo no tiene esta cita de Santo Tomás, pero nuestro santo dice algo muy bonito. Jesús quiso ser bautizado porque Él quiso santificar todas las aguas del universo. Pero el Catecismo también dice, después de su resurrección, confiere esta misión a los apóstoles. Él resucitó, pasó por el bautismo de sangre, como veremos más tarde, resucita y les da esta misión a los apóstoles. Viene aquí un texto de San Mateo que dice, «Id pues, haced que todos los pueblos se vuelvan mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo cuanto os ordene». Y ahí entonces comienza la historia de la Iglesia católica, apostólica y romana, con base en el bautismo. Este es el fundamento de todos los demás sacramentos. El Catecismo nos trae una cita de San Marcos que nos dice, y les dijo, id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. Quien crea y sea bautizado será salvo, pero quien no crea se condenará. Y él aconseja que el Evangelio sea anunciado a toda criatura, porque una vez santificado el hombre, los efectos del bautismo que el hombre recibió se harán sentir en todo lo que lo rodea. La vida del hombre se encuentra colocada en el relacionamiento con los objetos materiales, con los vegetales, con los animales, con los propios hombres, también con los ángeles. Y el alma del hombre bautizado significa el alma del hombre participando de la naturaleza divina. Y este alma que participa de la naturaleza divina ama el bien, la verdad, la belleza, el unum de una manera especial. Estos son los trascendentales del ser. El hombre nace con estos instintos, el instinto del bien, de la belleza, de la verdad, del unum, pero cuando el bautismo lava el alma del hombre de sus pecados, le da la capacidad para poder controlar sus pasiones, sus malas inclinaciones, e introduce dentro del hombre, por lo tanto, un cortejo de virtudes: fe, esperanza, caridad, justicia, fortaleza, templanza, prudencia, también un cortejo de dones del Espíritu Santo. El alma queda, así, preparada no solo para controlarse a sí misma, sino también para actuar sobre las cosas que la rodean. Entonces, para actuar sobre los ambientes, sobre las costumbres, sobre las relaciones humanas,
el alma ya tendrá la posibilidad de hacer que el Evangelio se refleje en la materia, en la botánica, en los animales, en el relacionamiento humano. El alma bautizada posee una visión del universo de la que el alma no bautizada carece. Al considerar en profundidad todos los efectos del bautismo, podemos ver que nos proporciona una visión del universo diferente y da al hombre las capacidades necesarias para, por así decir, evangelizar hasta la materia. Es de este bautismo que surgirán las catedrales. Es de este bautismo que surgirán los vidrieras. Es de este bautismo que surgirán el gregoriano. Es de este bautismo que surgirá la polifonía. Es de este bautismo que surgirán los castillos, los palacios, las ciudades. Es de este bautismo que surgirán todos los tejidos magníficos, extraordinarios. Es de este bautismo que surgirán los hospitales, las santas casas de misericordia. Es de este bautismo que surgirán las universidades, las maravillas que el hombre produce desde que sea enteramente fiel a esta gracia del bautismo. Y por esto nuestro Señor dijo: anunciad el Evangelio a toda criatura. Se trata, por lo tanto, de hacer sentir los efectos del bautismo en los ambientes donde vive el hombre. Los jardines serán magníficos, los palacios, las casas, los interiores, inclusive las ventanas, las puertas, las ciudades, todo será, por así decir, evangelizado. Porque se debe evangelizar a todas las criaturas, y la belleza debe ser buscada por el hombre. Mientras que viva de las influencias del bautismo, así lo hará. El Catecismo nos dice lo siguiente: nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores, para, como dice San Mateo, cumplir toda la justicia. Este gesto de Jesús es una manifestación de su aniquilamiento. Él quiso pasar por el bautismo, y este es un punto que el Catecismo resalta para mostrar su aniquilamiento. Y el Catecismo cita aquí a San Pablo a los filipenses y dice: se aniquiló a sí mismo tomando la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Él mismo quiso dar ejemplo. Él mismo quiso iniciar para nosotros este camino, esta vía. Así, abierto por Él este camino, se hace más fácil para nosotros la comprensión de la belleza y magnitud de este sacramento. Continúa el Catecismo. El Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Lo que ocurre en esta cena tan bella es descrito por San Mateo, y nuestro Catecismo recoge este trecho. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En este momento los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta toda mi predilección. Este trecho del Evangelio nos ayuda a comprender la grandeza y el misterio del bautismo. Él no necesitaba ser bautizado. Quiso, y el momento en que salió del agua, se abre el cielo, el Espíritu Santo baja en forma de paloma,
Y el Padre dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta toda mi predilección. Es Él el Hijo porque, verdaderamente, Él es el unigénito. Él es el único dentro de toda la historia, hombre, pero Dios. Hombre sin personalidad humana, su personalidad es divina. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él, hombre, entre tanto, fue engendrado desde toda la eternidad. Él tuvo un origen en el tiempo, sí, pues en cuanto hombre, nació de la Virgen María, pero en cuanto persona, existió desde toda la eternidad. Entonces, Él tiene dos generaciones, una eterna en el Padre y otra en el tiempo. Él nace en la eternidad y nace también en el tiempo. Ese es el Hijo. Y por eso, en ese momento, el Padre dice, es mi Hijo. Este es mi Hijo. Y es con H mayúscula, porque ese es el Hijo por excelencia. Y el catecismo continúa. Fue en la Pascua de Cristo que Él abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo. En efecto, ya había hablado sobre la pasión que iría a sufrir en Jerusalén como de un bautismo con el cual debería ser bautizado. Y el catecismo dice esta verdad con precisión. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, fue en el momento en que la lanza de Longinos le traspasó el costado y de ahí corrió la última gota de linfa, de ahí corrió la última gota de sangre que había en nuestro Señor. Ahí, en ese momento, nace la Iglesia. Ahí, en ese momento, también nace el bautismo. La cita que el catecismo hace es de San Marcos 10, 38, y dice, no sabéis lo que pedís, contestó Jesús. ¿Podréis acaso beber del cáliz que yo beberé, o ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Ellos estaban subiendo a Jerusalén y discutían quién debería ser el mayor. En ese momento, la madre de ambos, Santiago y Juan, se aproxima de nuestro Señor y junto con sus dos hijos se arrodilla delante de Él y le pide a nuestro Señor, si fuese posible, colocase a sus hijos uno a su derecha y otro a su izquierda. Cuando Él sea proclamado rey, Él había dicho que quería Jerusalén para ser crucificado. Y nuestro Señor en ese momento les pregunta, ¿podéis recibir el bautismo que yo voy a recibir? Por lo tanto, nuestro Señor le da el nombre de bautismo a la pasión por el cual va a pasar. ¿Es un bautismo? Es un bautismo de sangre. Ese fue realmente el bautismo por excelencia, bautismo pleno, a partir del cual nació nuestro bautismo. Ahora, el catecismo cita Lucas 12, 50. Tengo que recibir un bautismo. Y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. Nuestro Señor deseaba enormemente pasar por ese bautismo de sangre, porque con ese bautismo Él repararía de una forma plena, insuperable, perfecta y absoluta la ofensa hecha al Padre, y también nos abriría las puertas del cielo, concediéndonos así el bautismo. Y por eso Él estaba ansioso de pasar por ese bautismo. A partir del momento en que fue creada su alma, enteramente consciente de lo que iba a sucederle, compreendedora de tudo que ia se passar,
a partir del instante en que comprendió por qué y para qué fue creado, él, a partir de ese momento, colmó su alma con el deseo de que llegase ese acontecimiento, el momento de su bautismo de sangre en el Calvario. Continúa el catecismo. La sangre y el agua que corrieron del costado traspasado de Jesús crucificado son tipos de bautismo y de Eucaristía, sacramentos de la nueva vida. Lo sabemos a través de la Escritura. Es en este momento que San Juan nos dice en el capítulo 19, versículo 34, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Era lo último que quedaba de sangre, lo último que había de linfa, lo último que había de agua. Y de ahí corre esta sangre. Y el catecismo dice que estos, sangre y agua, son tipos de bautismo y de Eucaristía, sacramento de la vida nueva. Y cita inclusive a San Juan nuevamente, pero aquí en una epístola, es la primera epístola de San Juan, capítulo 5, versículos 6 a 8, que dice: Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Dice, por tanto, el catecismo: desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y nosotros tenemos entonces esta noción bien estructurada, una noción de conjunto, una noción elevada a respecto de la maravilla del sacramento del bautismo, desde que consideremos su origen en el tiempo, pero su origen, sobre todo, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo es bautizado en el Jordán y en el Calvario, derramando toda su sangre, toda su linfa, y naciendo de su costado la Santa Iglesia con todo su sacramento. Y es en este momento que se consolida el sacramento de la Eucaristía. Y es por eso que el Catecismo recoge esta maravillosa afirmación hecha por San Ambrosio. Dice él: observa cuando eres bautizado, de dónde viene el bautismo. Cuando nosotros asistimos a un bautismo, deberíamos preguntar: ¿de dónde viene ese bautismo? Y dice él: sino de la cruz de Cristo. El bautismo nace en la cruz de Cristo. Nuestro bautismo nace de la muerte de Cristo. Y continúa: ahí está todo el misterio. Él sufrió por ti. Es en Él que eres redimido. Es en Él que se realiza tu salvación y a su vez te vuelves salvador. Cuando somos bautizados, no solo nos salvamos, sino que salvamos también a los demás. Y así llegamos al término de nuestro programa Lumen Veritatis, la luz de la verdad. Luz, luz verdaderamente luz, es la luz de Cristo. Y todas las otras luces son símbolos, son prefiguras, son imágenes de la verdadera luz, que es la luz de la inteligencia, que es la luz de la voluntad, que es la luz de la santidad. Dios es luz, dice San Juan, y luz de verdad es la luz de Dios. Y ese bautismo es el que introduce en nuestra alma la verdadera luz. Y llegando al fin, nosotros deseamos que todos los que nos asisten, todas las que nos asisten, reciban intensísimas luces del Espíritu Santo, para que comprendan las maravillas que nuestro Señor Jesucristo nos trajo, las maravillas de este sacramento que nos abre las puertas del cielo, que nos abre las puertas de la vida sobrenatural, nos proporciona la verdadera felicidad, la verdadera alegría, el verdadero consuelo. Y pedimos en esta bendición final que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por medio de María Santísima,
penetre en el fondo del alma de cada uno. Si son bautizados, que fortalezcan este bautismo y lo hagan fructificar al máximo. Si no son bautizados, que busquen con avidez, con fe, con esperanza, con ánimo, beneficiarse de este sacramento. Y es con este deseo que invocamos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por medio de María, para que no solo se santifiquen, sino que santifiquen también a los demás, porque el católico, el bautizado, es apóstol por vocación. Nace en el momento, nace en aquel instante de su bautismo, nace esta misión de apóstol. Y es por esto que invocamos entonces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por medio de una que es la hija, la madre y la esposa, para así hacer que todos se beneficien de estas gracias extraordinarias que el bautismo nos trajo. Nuestra protección está en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Amén.